Existen varias etapas a la hora de desarrollar software y yo sé que al día de hoy tú tienes quizá esa duda de decir, oye, ¿cuál de todas estas etapas es realmente la más importante? Y créeme que por eso es que el día de hoy vamos a tocar ese punto bien importante. Te voy a decir desde mi experiencia cuál es la etapa más importante a la hora de desarrollar software, pero también te voy a decir por qué. Así que quédate en este capítulo de la cuarentena porque vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál es la etapa más importante del ciclo de pruebas del software? Muy bien, pues antes de empezar me gustaría muchísimo que tú contestaras esa pregunta, así que por favor ve a los comentarios, déjame saber cuál es la etapa más importante y por qué crees que es la etapa más importante, porque justamente vamos a estar hablando en este capítulo de para mí cuál es esa etapa. Y para de una vez ir entrando en calor, vamos diciendo que a la hora de desarrollar software existen varias etapas, está el análisis, está el diseño, la ejecución, el cierre y etapas al paralelo como la planeación, la organización y el seguimiento, pero para mí la respuesta corta es la etapa más importante es el análisis. Y te voy a explicar por qué, para que tú me entiendas por qué te estoy diciendo esto, obviamente. Y es que resulta que desde hace mucho tiempo que yo empecé a acumular experiencia a la hora de trabajar con diferentes proyectos e inclusive también a la hora de trabajar con proyectos que no solamente eran de Latinoamérica, sino que tenían que ver con países de Europa, algunos pocos de Asia, en el norte de aquí de América. Me di cuenta que es muy diferente la manera en la que trabajan, obviamente allá por temas de cultura, que en todo Latinoamérica. Y es ahí donde yo me di cuenta y empecé a cambiar esta perspectiva del cómo ellos ven cada etapa y qué relevancia le dan. Entonces, desde mi punto de vista, la etapa más importante es el análisis, para acabar pronto. Te voy a decir por qué. El análisis, si bien es una de las etapas iniciales con la cual puedes empezar algún proyecto, para mí es una etapa muy importante porque si tú tienes un buen análisis desde el inicio, puedes empezar a mitigar riesgos, puedes encontrar muchos defectos a temprana etapa, a tempranas fechas, y con ello puedes prevenirlos también o solucionarlos. Si tú empiezas a hacer un análisis correcto y también empiezas a decirle a la gente, a todos los roles que van a estar participando en ese proyecto, oye, desarrollador, por favor ven, vamos a hacer el análisis, cliente también ven, analista, tester, todas las áreas, infraestructura y demás, van a poder tener diferentes puntos de vista para poder solucionar un problema. ¿Por qué? Cuando se presenta algún defecto, me ha tocado por experiencia que en algunas ocasiones no es tanto un defecto que tenga que ver con el software, sino con a veces con la infraestructura. Y eso se pudo haber prevenido si desde el análisis hubieses tenido una persona de infraestructura que te ayudara con esas dudas que tú tenías para saber si la solución que estaban proponiendo todos, o por lo menos la única persona que estaba en el análisis, era viable o no. Ese sería el primer punto del por qué creo yo que el análisis es una de las etapas más importantes a la hora de nosotros desarrollar software o participar en el desarrollo del software. Si te das cuenta, prácticamente esto que te acabo de decir beneficia a casi todas las áreas que van a participar, analistas, desarrolladores, testers, hasta inclusive al mismo cliente. ¿Por qué? Porque va a facilitar muchísimo el entendimiento de toda la solución que se está proponiendo. Digamos que es como una de esas sesiones que tú tienes en donde te van a explicar cómo es que funciona, pero la ventaja que vas a tener es que ya lo vas a entender desde el inicio. ¿Para qué? Para que en etapas más adelante tú puedas aplicar todo ese conocimiento de acuerdo a tu rol para poder trabajar en la solución y así no estar tardando tanto con la curva de aprendizaje, que obviamente se va a ver disminuida si desde el inicio participan todos los roles en esta etapa de análisis. Ahora, hablando en específico de cómo es que ayuda el análisis en la etapa de diseño, un buen análisis en la etapa de diseño, digamos que si tú realmente tienes entendido todo a nivel análisis lo que se tiene que hacer, a la hora del diseño
tú vas a tener una visión más clara de cómo es que tienes que hacer tus matrices de casos de prueba y vas a describir cada caso de prueba de una manera muchísimo más clara. Esto te va a ayudar muchísimo porque como tester vas a siempre priorizar la calidad de lo que vas a entregar, la calidad de los casos de prueba. Vas a utilizar las técnicas correctas para poder decir, yo de todo este mundo que me están diciendo que quieren que pruebe, estoy diseñando estos casos de prueba con ciertas técnicas y te estoy asegurando muchísimo porcentaje de cobertura para así hacer que el producto o servicio que se va a liberar el día de mañana tenga esa calidad que espera el cliente y se pueda utilizar de la mejor manera, digamos que sea exitoso. Ahora, en la etapa de ejecución, un buen análisis te va a ayudar muchísimo porque, como ya te decía, tú como tester ya vas a saber qué es realmente lo que se está probando, cómo es que funciona y hasta inclusive tú puedes priorizar los casos de prueba que ya diseñaste para decir, mira, en este módulo hay muchísima funcionalidad que tiene que ver con temas de seguridad, con temas de usabilidad, de rendimiento. Entonces vamos primero a priorizar las pruebas para ejecutar esos casos y posteriormente el resto de las matrices con los demás casos. Entonces, desde ahí en la ejecución te va a ayudar con el entendimiento porque ya vas a saber qué es lo que quieres probar, y en segunda te va a ayudar muchísimo porque vas a priorizar tus casos de prueba de acuerdo a la solución que te están dando. Pero también otro punto bien importante que nos toca aquí a la hora de ejecución y que yo veo que también a veces se complica es la hora de limitar un alcance. Si tú tienes también un buen análisis y si te toca, por ejemplo, trabajar en una metodología ágil en donde se trabaja por sprints y cada sprint, por ejemplo, van a entregar 2 módulos, tú al tener un alcance ya bien definido, solamente vas a probar en el sprint 1 el módulo 1 y 2 y no va a haber necesidad de que surja duda por decir, es que en el sprint 1 va el módulo 1, 2 y 3 y que a la hora en la que tú ejecutes el módulo 3, obviamente todo va a salir con defecto. ¿Por qué? Porque ese módulo nunca te dijeron que el alcance iba a ser hasta el 2 y no el 3, o varios malos entendidos se pueden cerrar desde ahí a la hora de ejecutar. Entonces, otra cosa para la que te puede ayudar un buen análisis es justamente eso, a definir un alcance, a definir los límites que tú vas a tener con las pruebas para que así no sobretrabajes y hasta inclusive no levantes falsos positivos que, ya sabes y siempre lo he dicho, van a perjudicarte mucho a ti como tester porque vas a perder la credibilidad ante desarrollo, que realmente, digamos, vamos a estar trabajando con él un poco más codo a codo. Y por último, la etapa de cierre. Esta etapa, si bien también es importante porque de aquí se va a dar el visto bueno justamente para pasar esa solución a producción, para mí este proceso debería de ser un poquito más sencillo. ¿Por qué? Si tú tienes un buen análisis, si tú convocaste a absolutamente todos los roles que van a estar participando a la hora en la que tú realizaste ese análisis, a la hora del cierre va a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar, vas a presentar, ¿saben qué? Esta es mi UAT, esta es la funcionalidad, el usuario te va a entender, seguramente van a existir algunas dudas que tú de una manera muy sencilla vas a saber resolver porque entendiste lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que probar, y el usuario también te va a entender porque él sabe lo que se desarrolló y solamente quiere confirmarlo, y ya no va a haber necesidad siquiera de profundizar tanto en alguna duda o en algún malentendido que se llegue a dar, justamente porque ese análisis ya está bien pulido. Entonces te va a beneficiar muchísimo porque créeme que eso de darte el visto bueno por parte del cliente para que se empiece a subir esa solución a producción va a ser más rápida. Y esto va a pasar porque absolutamente todos los que estén dentro de la UAT, o por lo menos eso es lo que se espera, van a entender absolutamente todo de lo que les estás hablando, de lo que les estás presentando, porque participaron en fases previas y en la fase más importante, que es el análisis. Digamos que eso es a lo que te va a ayudar en cada una de estas etapas que, digamos, van por lo regular una tras otra. Pero hablando en específico de lo que es la planeación y la estrategia a la hora de ejecutar nuestras pruebas, o inclusive a la hora en la que desarrolla ese software y demás, que el diseñador también hace sus diseños, te va a ayudar muchísimo
un análisis claro a la hora en la que te toque hacer alguna estimación en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a dinero, que realmente esto, digamos, es lo que mueve todo el proyecto. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese análisis claro, ya vas a poder estimar con cada uno de los equipos cuánto es que se tarda realmente, sabiendo que ya las dudas que van a existir van a ser las menos, y así vas a tener un panorama un poquito más claro de punta a punta del proyecto, para que puedas decir, como ya se tiene este análisis y ya se sabe qué es lo que requiere cada área y qué es o cuánto tiempo se va a tardar cada área, entonces digamos que estimamos 2 meses para este proyecto, y el desfase que va a existir a la hora en la que se tenga que entregar, a la hora en la que se tenga que liberar a producción, va a ser muchísimo menor o hasta inclusive nulo. Es por eso que, al menos yo, de acuerdo a mi experiencia, te podría decir que para mí la etapa más importante es el análisis. Y para que también a lo mejor y lo entiendas un poquito más, me di a la tarea de investigar en algunos otros recursos en internet, de preguntarle a algunos otros colegas, de inclusive hacer una pequeña investigación antes de justamente hablar de este tema en este video. Y te voy a decir los puntos con los que realmente concordamos, para que tú veas que no nada más es un tema que, digamos, yo le estoy prestando relevancia, sino que en realidad creo que es un tema general. Varias de las personas que yo estuve, digamos, entrevistando, con quienes estuve platicando, me dijeron que el tener un análisis de una manera correcta, un análisis así bien pulidito, bien digerido, te va a ayudar muchísimo a tener una definición clara de los requisitos, que obviamente de esto es de lo que ya hablamos. También te va a ayudar muchísimo con el tema de la planeación y una estimación más clara, que justamente fue lo que te comenté hace algún momento. Vamos a poder establecer prioridades, y esto es lo que te decía a la hora de ejecutar o hasta inclusive desde el diseño, y también vamos a poder tener una base para el diseño y el desarrollo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me ha tocado también, afortunadamente son muy pocos proyectos, pero me ha tocado que llego a proyectos en donde la documentación realmente es tan pobre que ni desarrollo sabe cómo es que va a desarrollar, ni siquiera diseño sabe cuáles son las pantallas que tiene que diseñar para poder empezar a plasmar todo en una sola cosa, en una sola solución. Otro punto importante que me comentaban es que facilita muchísimo la comunicación entre las partes interesadas, que justamente esto es algo muy importante en los proyectos, tener también buena comunicación. Y si obviamente todos tienen un entendimiento claro porque el análisis está muy pulido, créeme que la manera en la que se van a poder comunicar, en la que van a poder intercambiar nuevas ideas, dudas, propuestas, mejoras, lo que tenga que ser, va a ser muchísimo más sencilla, porque obviamente todos entienden de todo, de lo que tenga que ver del proyecto. Y algo muy importante para nosotros los testers es que va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de ese producto o servicio. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene todo claro. Creo que a lo mejor lo estoy diciendo muchas veces, pero realmente si tú tienes un análisis muy preciso, créeme que el rango de error, el rango de equivocación que tú vas a tener en etapas que vienen posteriores al análisis va a ser muchísimo menor, lo que va a hacer que el éxito de ese producto o servicio sea mejor. Hasta inclusive algo que también se me estaba pasando a comentar es que el mantenimiento de ese software va a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque va a estar todo documentado, va a estar todo de acuerdo a las buenas prácticas, y obviamente va a ayudar muchísimo a reducir tanto el retrabajo, y va a ayudar también a mejorar la eficiencia tanto de los equipos que van a trabajar en esa solución en el presente y a futuro a darle el mantenimiento, como en el software en sí, porque su mantenimiento va a ser muchísimo más sencillo. Y ya por último, la verdad yo creo que también un análisis va a ayudarte muchísimo a poder tener conocimiento, a identificar los riesgos, a identificar defectos a etapas muy tempranas, a poder establecer algunos issues importantes y demás situaciones que, créeme, a lo mejor y parecen poco, pero realmente si se hace un análisis muy exhaustivo, esto puede beneficiar más de lo que realmente algunas empresas lo ven como, es que dale, no sé, poco tiempo al análisis y ya después lo vemos.
Y esto te lo comento porque hace mucho tiempo platicando con algunos compañeros que trabajaron para proyectos específicamente de Europa, de Asia, que obviamente tienen una cultura diferente de trabajo a todos los que trabajamos en su mayoría en Latinoamérica. Ellos básicamente lo que me decían es, en esos proyectos lo que nosotros hacemos es darle muchísima prioridad al análisis. De hecho, la mayoría de los proyectos tienen una fuerte inversión en el análisis porque lo vemos como una etapa muy importante, porque de ella va a depender muchísimo si hay o no retraso, si se entiende o no lo que se va a entregar y hasta inclusive si el usuario realmente va a estar conforme con lo que se le va a entregar hasta el final. Y pues obviamente desde ahí es que yo empecé como a tratar de interactuar más con esas personas, a preguntarles el por qué lo veían así y no quizá alguna otra etapa la veían como la más importante, y entonces justamente me empecé a empapar de toda esa información. Y al día de hoy te podría decir que sí concuerdo muchísimo con esa gente que le invierte mucho al análisis, que realmente se preocupa mucho por tener un análisis muy puntual, los documentos que realmente se requieren para poder entregárselos al equipo, para que, como dicen por ahí, puedan navegar en aguas tranquilas y trabajar ese proyecto de la mejor manera. Pero bueno, al final creo que también tu opinión vale. Tu opinión me va a gustar mucho leerla, ya sabes, espero que este video te haya servido de mucho, espero que también me respondas la pregunta que te hacía al final y que me digas el por qué. Ya sabes que en esta pequeña comunidad que estamos formando aprendemos todos de todos, y si también me faltó decir algo que tú quieres comentar justamente para hacer todavía más completo este capítulo, ahí te lo dejo en los comentarios, ya sabes que voy a estar muy atento a ellos, y pues yo te veo en el siguiente episodio para que todos sepan lo importante que es el testing y lo que hacemos en el día a día. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.